Muy bien, el siguiente tópico que es RPM y colinonitis. Ya nos hemos adelantado un poquito de RPM, también es un capítulo bien nutrido de preguntas. Ahí está la gráfica que nos va a ayudar. Gestante de 36 semanas que refiere pérdida de líquido por vía vaginal desde hace 2 horas. Pérdida de líquido por vía vaginal de hace 2 horas y al examen se le encuentra lo siguiente. Funciones vitales normales, la altura uterina 32 centímetros, feto en el hospital cefálico izquierdo, los latidos fetales en 140 por minuto, que bueno, maniobra de Valsalva, pérdida de líquido evidenciado. Es un RPM. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir? Entonces, en esa tabla te resumo lo que tienes que tener en consideración para indicarle terapéutica, ¿no? Mira, como es 36 semanas, esto es una RPM a término. Vamos a ver. RPM pretérmino menor de 34 semanas, casi siempre van a ir. Antibiótico profiláctico para contra estreptococo grupo A. Corticoterapia antenatal. Ese es el uso de betametazono. Otra acción a seguir muy buena, neurofetal. Tocólisis, no, no se emplea tocólisis. RPM mayor o igual a 34 semanas, eso es antibiótico terapia y inducción de trabajo de parto. Entonces, frente a una RPM mayor o igual a 34 semanas, ya no viene mayor consideración, el manejo es como un RPM a término, lo que se hace es inducir el trabajo de parto y dar la antibiótico terapia si tiene más de 18 horas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver qué es la respuesta y cuál es la conducta a seguir. Maduración pulmonar por encima por 36 semanas, no. Tocolíticos, contraindicado en RPM. Sulfato de magnesio como neuroprotección fetal, que es a las 28, 32 semanas, 24, 32 semanas, no. Terminar la gestación, inducir la gestación, sí. Inducir el parto, perdón, sí. Ese sería el enfoque en este caso. Gestante de 31 semanas que acude a emergencia por dolor en abdomen tipo contracción, refiere pérdida de líquido claro por genitales. Entonces, este es un caso de una RPM pretérmino, 31 semanas, dolor en abdomen tipo contracción, refiere pérdida de líquido claro por genitales, y al examen preferencial se evidencia una altura uterina de 25, correcto. Latido cardíaco fetales en 139, correcto. Y especuloscopía, pérdida de líquido claro sin modificación, sin modificación, el manejo correcto, ¿cuál sería? Definitivamente por debajo de 31 semanas se tiene que hospitalizar, se tiene que dar corticoterapia, se tiene que dar antibiótico terapia. Es decir, medidas que van a ayudar a que el producto se prepare en esos plazos de tiempo para que pueda tener una maduración pulmonar adecuada y disminuir el riesgo de parálisis celular a través de la neuroprotección fetal. 31 semanas, entonces, en esa tabla, implica la antibiótico terapia profiláctica para el pseudococo grupo A, la corticoterapia antenatal, la neuroprotección fetal, y si demostramos la madurez pulmonar fetal, que puede ser por ecografía, cuerpos lamelares, excelente. Entonces, ¿cuál sería el manejo más correcto? Definitivamente hay que hospitalizarla, darle sus corticoides y antibiótico terapia. Muy bien. Otra pregunta de RPM. Gestante 32 semanas. Pérdida de líquido en regular cantidad. Correcto. Pérdida de líquido en regular cantidad. Se realiza test de leche encontrándose esta imagen. Este es el test de lecho positivo.
el Ferning test. Este es un hallazgo que se ve casi exclusivamente en los RPM, por la cristalización del cloruro de sodio disuelto en el líquido amniótico. Entonces, nos están diciendo claramente que es una gestación de 32 semanas y el manejo de un RPM menor a 35 semanas debe ser darle la corticoterapia antenatal, la corticoterapia antenatal, 32 semanas, neuroprotección fetal, medida A, medida B, como es un RPM, antibiótico, terapia, sobre todo para el citococo grupo A, son esas acciones importantísimas que debemos tener. Programar entrar de buenas a primeras a cesárea solo porque tiene la rotura de bolsas rotas no es lo más aconsejable. Entonces, programar cesárea no es lo más urgente, perdón. No es lo más urgente, no. Maduración cervical, ese es para provocar cambios cervicales y se produzca el parto, no es lo más urgente. La inducción de trabajo de parto es menos de 34 semanas, no es lo más urgente. Sería protección con antimicrobianos. Gestante de 29 semanas de edad gestacional, 29 semanas de edad gestacional, hace 3 días presenta ruptura prematura de membranas. 29 semanas. Presenta rotura prematura de membranas, RPM. Funciones vitales están estables, y los latidos fetales son 128. Por lo que el bienestar fetal estaría acorde. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces definitivamente es un RPM pretérmino a la cual tenemos que plantear lo siguiente. Menor de 34 semanas. Antibiótico, terapia profiláctica para el citococo grupo A. El segundo es corticoterapia antenatal. El tercero es neuroprotección fetal. Antibiótica neuroprotección. Y si gestación mayor igual a 34 semanas, inducir el trabajo de parto. Inducir el trabajo de parto. Por lo que nos queda en las claves, el control ambulatorio, no se puede ir a control ambulatorio, el manejo es hospitalario. Se hospitaliza, sí. Antibiótico profiláctico, sí. Corticoides, sí. La inducción con oxitocina, no se indica de entrada. Corticoterapia y se le sale electiva a las 48 horas, pues por favor, no es que tampoco lo va a sacar inmediatamente. Mientras tenga la mejor incubadora aún trabajando, que es el útero, no hay razón porque solo sea RPM sacarlo ya. Solo se hace eso cuando es una corionitis. Clave C. Gestante 34 semanas, terminó. Que acude a la emergencia por sensación de alza térmica no cuantificada. Sensación de alza térmica no cuantificada. ¿Será fiebre? Al examen clínico, fiebre, 39. Frecuencia cardíaca materna, 100. Altura uterina de 28, reducido para el tamaño de B. Longitud cefálica izquierdo, latido fetal de 165. Se realiza prueba de fernitracin y ferni positivos. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Así es, ¿cuál es lo que apreciamos? Entonces, esto más correspondería a una coriamnionitis o una coriamnionitis. Esto es una coriamnionitis.
Y para que nos quede claro, acá tengo los criterios de coriomionitis para tenerlos en adelante presentes. Sí, por favor. Fiebre materna en 38 grados o más y al menos uno de los siguientes criterios. Caiga taquicardia fetal, más de 160, leucocitosis, más de 15.000, flujo cervical purulento, y uno más de los siguientes. Son los criterios modernos. Clásicamente, coriomionitis clásicos son fiebre materna más de 38, más cualquiera de los siguientes, taquicardia materna de más de 100 latidos por minuto, taquicardia fetal más de 160 latidos por minuto sostenido, ¿sí? Dolor hipogástrico, dolor en bajo vientre. El otro, además de dolor hipogástrico, leucocitosis más de 15.000 por campo. Entonces, si nosotros vemos una gestante que tiene RPM, generalmente corio con RPM están bien asociados, que tiene taquicardia materna, que tiene taquicardia fetal, y que hay fiebre y dolor hipogástrico y leucocitosis, me faltaba agregar acá líquido amniótico volviente, es una corioamionitis. Es una corioamionitis y la gestación se tiene que interrumpir a brevedad. Por la mejor vía será pues, ¿no? La vía vaginal, la mejor vía, que no llevas infección del útero hacia la cavidad peritoneal. Es una buena vía, la vía la vía vaginal. Mujer con gestación de 39 semanas, en fase latente de trabajo de parto. Presenta fiebre 39 grados, fiebre de 39 grados. 4 horas recibió 50 microgramos de misoprostol, un medicamento que puede condicionar cambios cervicales. 3,5 horas después le colocan analgesia epidural. Analgesia epidural. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Entonces estamos ante una condición en la cual cumple, ¿no? Fiebre materna, taquicardia fetal, o sea, presencia de fiebre materna y cualquiera de los siguientes, taquicardia fetal, leucocitosis, ¿sí? Pero en este caso también tenemos este evento que nos confunde, ¿no? Que es el misoprostol. El misoprostol es un medicamento empleado para lograr la maduración cervical. Puede producir hipertermia, sobre todo cuando se da en la vía oral. Bien, entonces, como este evento es reciente, más que pensar fiebre por misoprostol o por analgesia, por todo lo que está mencionando, esto más, o lo mejor que deberíamos pensar es una coriomionitis. Una coriomionitis. Siguiente pregunta. Según digesta a las 29 semanas que presenta rotura prematura de membranas y se le hospitaliza. 3 días después, temperatura 38,8. O sea, hay fiebre. Dolor a palpación sobre la parte inferior del abdomen. Dolor inferior sobre la parte inferior del abdomen. Taquicardia fetal. Ahí está. Taquicardia fetal. Leucocitos más de 15.000 por campo, se realiza la amniocentesis. Que haya un estudio líquido amniótico confirmaría el diagnóstico de RP. Acá te están dando ya el diagnóstico de coriomionitis, ¿no? Entonces, esto, pretérmino, 29 semanas, pérdida de líquido por genitales, doble palpación en la parte inferior del abdomen, taquicardia fetal, leucocitos más de 15.000, se realiza una síntesis. ¿A qué correspondería? Esto va más en una coriomionitis. Y los exámenes que ponen acá, miren, gran negativo, recuento leucocitario bajo, glucosa baja, interleuquina 6. ¿Cuál es el dato que de acá llevaría a la tristeza?
Entonces dice, para hablar de corio, además de fiebre materna, taquicardia fetal, leucocitosis y flujo cervical purulento, debe haber uno de los más siguientes. Visualización de gérmenes en líquido amniótico en tinción de Gram. Acá dice Gram negativo. Correcto. No es que hace diagnóstico, así como está. El otro es glucosa en líquido amniótico menos de 5 miligramos por decilitro. Claro, la glucosa está baja. Y cultivo en líquido amniótico positivo. ¿Habla de cultivo en líquido amniótico? No. Entonces acá lo mejor que tenemos como respuesta es una glucosa baja a nivel del líquido amniótico. Glucosa baja.